Bienvenidos al podcast de Alejandra Salgado. Me siento muy agradecida de tenerte aquí porque estás a un paso de aprender algo nuevo sobre desarrollo personal, emprendimiento, finanzas, oratoria empresarial y marketing digital. Habilidades que te ayudarán a convertirte en la mejor versión de ti. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio donde hoy les traigo un tema que ha tocado las fibras de mi alma. Prácticamente ha sido una de esas experiencias que muy seguramente algunos de ustedes que me están viendo a través de YouTube o me están escuchando a través de alguna de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple Podcasts, han vivido y han tenido que enfrentar. Y hoy vengo con un tema que tiene que ver con esas goticas de paciencia que todos debemos de tener. Así que los voy a invitar a que estén muy conectados porque este episodio está muy enfocado en una parte muy, podemos decir, en una parte muy frágil de mi vida personal que ha quebrantado, me ha movido y de la cual he aprendido. Y ha pasado tan solo que 15 días 15 días donde pude vivir esas emociones tan fuertes de dolor, tristeza, angustia, desesperación, estrés, duda. Entonces, sé que tú, que estás ahí, has pasado por muchos de esos momentos difíciles, caóticos, deslumbrantes, que nosotros de pronto no sabemos a veces manejar. Y a través de este podcast quiero como mostrarles la manera en la cual he podido enfrentar este episodio en mi vida real y cómo me ha hecho un poco más fuerte y todo lo que he aprendido. Así que no te vayas, suscríbete a mi canal, comparte con otras personas y quédate aquí. Bueno, viviendo un mundo lleno de tantas expectativas, un mundo tan ligero donde estamos acostumbrados a despertarnos, ir a trabajar, regresar a casa, cumplir con nuestras labores y volver como en esa rutina diaria a diaria y tener como metas que visualizamos, que a veces pegamos así como las tengo yo aquí en mi vision board, en una pared, donde estamos como en esa rutina diaria de cumplir con nuestros sueños, con nuestras expectativas, pero hay algo que llega y ¡pum! Todo lo cambia, todo lo quiebra, todo lo convierte en una manera muy diferente. Y ahí es donde cultivar la paciencia a menudo es difícil de mantener en nuestras vidas cotidianas porque nos enfrentamos a situaciones que nos ponen como a prueba, desafiando nuestra capacidad de esperar. ¿A quién les cuesta esperar? Yo creo que a muchos. Y esperar, por ejemplo, con calma, con compostura, ya sea lidiando con contratiempos, con aquella parte inesperada de nuestra vida, tratando como de alcanzar nuestras metas personales. La impaciencia en muchos momentos se apodera como de nuestra mente y fácilmente hace que nosotros lleguemos como a esos momentos de estrés, a esos momentos abrumadores donde nosotros no tenemos como ese control de nuestras emociones, ni mucho menos de nosotros mismos. Y ahí es donde uno dice, pues pucha, nada de lo que he estudiado y lo que he leído quizás me ha servido. O buscamos un terapeuta, un coach, pero decimos, nada de eso va a servir, porque es que lo que estoy viviendo no voy a poder solucionarlo, no voy a poderlo cambiar. Así de pronto inicio una terapia, así haga un proceso de coaching, así me lea 20 libros, porque llega situaciones en la vida donde a ti te confrontan contigo mismo, que ahí es donde tú tienes que estar preparado para saber cuáles las decisiones que necesitas tomar. Hace 15 días a mi papá lo hospitalizaron, un hombre totalmente sano, un hombre que no ha sufrido absolutamente de nada. Y esto fue un shock porque es dejar de escucharlo, de verlo por cámara, de saber de él, de saber que está en las manos de Dios y de los médicos, porque fueron 8 días donde él estaba sedado y los médicos simplemente
Lo tenían prácticamente con una cirugía abierta, limpiándolo todas esas partes de su cuerpo. Y era todos los días orando porque era esa incertidumbre, era esos momentos de dolor, de desesperación que tú no puedes controlar, que se apoderan de ti y te vuelven, como decimos, te vuelven trizas. Y en medio de esa situación yo dije, yo no, yo tengo que revisar qué necesito aprender de esto. Y vuelve y llega como que a la vida de nosotros, cuando nosotros tenemos que aprender de algo, la vida misma se encarga de colocarte situaciones para ver si tú aprendes. Y algo muy no parecido, pero sí algo muy similar con el tema del control, que fue mi lección en mi caso, me sucedió cuando llegué a Estados Unidos hace casi 3 años. Llegué con una perspectiva de estar tan solo 3 meses, pero la vida me llevó a continuar, a seguir estando acá y yo quería tener como ese mismo control de tener mis eventos, las charlas, de tener todo lo que hacía a nivel empresarial con los clientes, pero no, tenía que aprender a soltar el control y aprender de otras cosas. Y con esta situación con mi papá, sentí como eso mismo, esa parte de querer controlar que él estuviera bien, que no le pasara nada, que ya despertara, que ya saliera del hospital, que estuviera bien, pero no estaba bajo mi control. Era algo donde tenía que tener esas goticas de paciencia, esa paciencia que a nosotros no nos enseñan a tener quizás ni en la primaria, ni en la secundaria, o mucho menos en la universidad. Esta lección se aprende en carne propia y se aprende con momentos de dolor, que en muchas ocasiones nosotros decimos que no queremos sentir dolor y que no queremos atravesar algo difícil, pero ahí es donde aprender a aceptar el dolor es algo que cuesta también. Y más cuando estás viendo en una situación como tan vulnerable a alguien que amas y que quieres que no lo toque ni el pétalo de una rosa, porque cuando ves a alguien que ama, que quizás está pasando por algo muy difícil, por algo donde tú no quieres que sufra, es algo totalmente inmanejable y enfrentar el dolor es inevitable, es algo que nosotros debemos de aprender a asimilar y sentir. Entonces, cuando yo les hablo acerca de la paciencia, les hablo desde esa experiencia que he tenido durante estos 15 días de aprender a esperar en Dios o en el ser supremo en el que tú creas, a tener esa tranquilidad de que todo va a estar bien, que desafortunadamente cuando nosotros no podemos controlar situaciones como una enfermedad, como cuando alguien parte, pues es como un poco complejo. En próximos podcasts o episodios hablaré acerca de esa parte fuerte, que es hablar acerca de la muerte, porque pues nosotros no tenemos tampoco una maestría de entender que somos cuerpo, alma y espíritu y que cuando alguien se va, simplemente se va hacia este cuerpo físico porque el alma y el espíritu continúan y están presentes en nuestra vida. Pero nosotros estamos acostumbrados a saber este estuche y entender y saber que cuando alguien se va, pues su alma todavía sigue con nosotros. Pero bueno, este aún no es el caso de mi padre. Mi padre es un milagro porque ese hombre es tan fuerte que lucha por su vida. Es un hombre que salió súper bien de una cirugía muy delicada y que en estos momentos su recuperación ha sido un milagro y sé que él cuando salga del hospital y ya regrese a casa va a poder ver este video que lo hice pensando en él y pues también porque han sido muchísimas las lecciones que he aprendido durante estos 15 días, que a veces tan solo convivir 15 días es como si vivieras 20, 30 años. Entonces estos 15 días han sido como tantos años en tan pocos días, que han sido de un enriquecimiento tanto personal como familiar,
Mi familia es lo más hermoso que Dios me ha brindado y este episodio ha hecho que estemos más unidos, tengamos más comprensión, tengamos más aceptación, que a veces aceptarnos a nosotros como somos a veces es un poco complejo porque queremos que el otro quizás piense o haga lo que de pronto a mí me gusta y en medio de esta situación hemos sido tan valientes de poder quitarnos como a veces tantas maneras de pronto de pensar o de ser y hemos dejado fluir lo más importante y lo que nos une, que es el amor. Y eso hace que sigamos adelante y que mi papá siga siendo esa roca de la familia que nos ha transformado y que por medio de este episodio hemos podido tener la paciencia de amigo, de amiga, porque tener paciencia cuesta. Ser pacientes, créeme que uno dice, uy, paciencia, pero la paciencia es tan bonita que cuando aprendemos a ser amigos de ella, todo se vuelve mucho más bonito, mucho más ameno. Aprendemos a valorar todo lo que tenemos. Y con respecto a este episodio, hay varios aprendizajes que les quiero mencionar. Uno de esos momentos de aprendizaje tienen que ver con la parte de las emociones, porque las emociones estaban tan descontroladas, tan salidas como de mi mente, de mi cabeza, que empezó a operar el ego. Y el ego en muchas ocasiones, y más en estas situaciones donde estamos enfrentando dolor o donde estamos enfrentando algo que queremos controlar y que no está bajo nuestro control, el ego aparece. Y el ego es prácticamente esa parte tuya que te quiere llevar a descontrolarte y a que retrocedas aquello que has avanzado. Entonces, cuando yo les hablaba al inicio de este podcast, que lo que nosotros necesitamos aprender en muchas ocasiones se repite, es que aproveches esos momentos quizás de dolor o esos momentos fuertes donde debes de aprender acerca de la paciencia, porque esos episodios se están presentando por algo. Y ahí es donde tú tienes que aprender a ser inteligente contigo, amoroso contigo y empezar a abrir ese autoconocimiento que debes de empezar a tener contigo mismo. Y es revisar qué necesitas aprender. Dentro de este proceso, con mi papá, hay muchas lecciones para mí, pero sé que para cada una de las personas que lo rodean a él, para cada uno de los integrantes de la familia, también hay muchas lecciones. Y sé que me están escuchando, me están viendo a través de este podcast y también este podcast va dirigido para ellos y para todas las personas que me ven a nivel mundial, porque cuando nosotros enfrentamos situaciones fuertes hay una lección, sino que a veces somos ciegos, sordos y mudos, como dice Shakira en la canción. Y cuando ya todo empieza a fluir y a normalizarse, como que hacemos next, volvemos a enceguecernos, a taparnos los oídos y a continuar esa misma vida de trabajar, de estar en esa misma rutina sin que haya pasado nada. Y nosotros no podemos eh, permitir que la vida avance en la medida en que nos quiera llevar, sino que nosotros tengamos como ese momento de pausa para reflexionar, para analizar y para revisar qué necesito aprender conmigo, qué es eso que yo necesito aprender, porque es que en esta circunstancia fue esta situación con mi papá. Más adelante se puede presentar otra circunstancia mucho más fuerte o menos leve, porque la vida te coloca dentro de tu camino, como dentro de esa carretera, ese path, ese camino que nosotros recorremos, rocas livianas, fuertes, grandes, suaves, y muchas veces las saltamos, pero ni las observamos, ni nos detenemos a mirar y a revisar qué necesitamos aprender de ellas. En mi caso, se me presentó mucho el control, quererlo controlar todo. Entonces, ¿de qué manera afronté esa parte de no tener el control, de soltarlo, de agradecer lo que estaba sucediendo y dejar en manos de Dios algo que no dependía de mí,
simplemente dependía de la voluntad de Él y que yo lo único que podía hacer era estar tranquila conmigo, ser un apoyo para mi familia y en el momento en que quisiera llorar, pues permitírmelo también hacer, no quedarme con ese taco, hacerlo, llorar, fluir, pero tampoco quedarme en esa situación, porque a veces nos dejamos desboronar por situaciones difíciles de la vida, donde también como que nos dejamos llevar. Entonces ya no serían dos personas que están en una situación enferma, sino que ya serían dos, tres o cuatro, entonces ya como que el problema es un poco más grande. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a reconocer que, bueno, si quiero tener el control, ¿cómo quiero trabajar esa parte de control? Otra lección fuerte es el tema de haber estado sola, de querer tener quizás una compañía inmediata, pero eso vuelve y juega lo mismo, el control, el ego, que quiere que tú empieces a atacar a otros por una situación que te está pasando a ti. Y muchas veces nosotros queremos como culpar a los demás por algo que no tiene nada que ver con ellos, simplemente es contigo. Entonces mira que todas estas situaciones se presentan, pero para removerte a ti, para escarbarte a ti. Entonces cuando tú estés frente a una situación compleja, difícil, revisa qué es lo que tú necesitas aprender para hacerlo diferente, porque lo que sucede es que muchas veces sabemos, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, en mí, por ejemplo, personalmente, me sucedió que, claro, yo estaba como en esa situación, mi esposo pues no estaba acá, él estaba en Orlando y venía justo esa semana, llegaba el miércoles, pero por situaciones climáticas le cambiaron el vuelo. Entonces me dijo, no, voy a ir el jueves. Pero el jueves también como que el clima estaba un poco fuerte y me dijo, no, voy a ir mejor el viernes. A mí ya me dio fue como rabia, porque yo quería que él llegara allá, porque yo estaba sola, yo quería tener como esa compañía. Entonces, en ese momento, mi mente empezó, no, él no quiere, donde yo le importara, yo hubiera llegado desde el lunes de lo que pasó. Entonces, mira cómo empiezan a operar los pensamientos, cómo te empiezan a atacar. Y en ese momento, ¿sabe qué decisión tomé? Yo dije, yo no, voy a estar tranquila. Le mandé un mensaje muy amoroso diciéndole que me hubiera gustado que en otros momentos hubiera llegado el mismo día, pero que yo sabía que eso no dependía de él, que al final nosotros estamos solos con nuestro dolor y que nosotros mismos somos los que tenemos que aprender a manejarlo y no echarle culpa a los demás, que lo amaba demasiado y que lo esperaba con los brazos abiertos el viernes. Entonces mira que fue un mensaje mucho más diferente al que quizás en otras ocasiones puede haberle mandado con rabia, con ira, atacándolo, echándole la culpa. Entonces mira que cuando pasamos por estas situaciones, nosotros debemos de mirar qué necesitamos aprender. Y creo que este episodio, claro, me ha hecho más fuerte, más valiente, me ha ayudado a mirar mis emociones como aquí, más cerquita, mirar qué necesito trabajar. Pero a veces es un poco complejo porque uno dice, en medio del dolor, ¿yo cómo voy a hacer para poderme autoevaluar o autoexaminar? Y ahí es cuando yo los invito a que hagan un proceso de coaching, a que busquen ayuda. Hay muchas alternativas de autoconocimiento. Yo hago diferentes procesos de coaching y mira que siendo coach me pasan estas situaciones y muchas personas dicen, ay, no es que siendo coach usted no puede sentir nada de eso, usted ya debe de manejarlo, pero yo soy un ser humano común y corriente y sigo dentro de mi proceso personal, pero ahora siento que soy mucho más fuerte, soy más valiente, tengo esa capacidad de poder observar las emociones, de observar lo que de pronto está sucediendo, que necesito aprender de ello, pero seguimos en ese camino. Entonces, esas goticas de paciencia que hoy les quiero entregar es que así como de manera personal, hoy les estoy contando como esta partecita de mi vida, tú que estás ahí, que me estás escuchando, que me estás viendo, no deje que esas situaciones fuertes de tu vida te descontrolen, te quiebren, te enfermen, te vuelvan una persona de pronto con rabia, con ira hacia los demás, porque esa rabia, ira hacia los demás viene de ti
Y si algo te está generando como rabia, frustración, es porque son momentos para que tú puedas empezar a trabajar y puedes iniciar un proceso de coaching personal donde vas a descubrir cuáles son esas áreas que necesitas fortalecer y potencializar en ti, gestionar nuestras emociones de manera solitaria. Puede ser un poco más lento porque procrastinamos, nos quedamos en el proceso, pero cuando tú levantas la mano, buscas ayuda, puedes hacer parte como del entrenamiento personalizado que en estos momentos estoy manejando con personas con las cuales he estado trabajando aquí en Estados Unidos, en Colombia, en México, en España, en distintos países. Tú también lo puedes hacer, no tienes que quedarte ahí, en el mismo lugar, mm, esperando a ver si en algún momento tú cambias. Un cambio se ve cuando tú tomas acción de trabajar en ti mismo. Y hoy te voy a invitar a que te hagas varias preguntas con respecto a desarrollar esa paciencia, a tener esas goticas de paciencia que necesitamos tener en nuestra vida. Y es, ¿cuál es tu nivel actual de paciencia en diferentes áreas de tu vida? Ya sea a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, a nivel de metas personales. La segunda pregunta que te voy a invitar a que hagas y que la escribas en esa libreta es, ¿cómo reaccionas ante situaciones que requieren paciencia? ¿Sueles mantener la calma o te dejas llevar por la frustración? La tercera pregunta es, ¿cuáles son esos beneficios que podrías obtener al practicar y desarrollar tu paciencia en diversas situaciones? Ahí es donde empezamos como a ganar terreno y a ganar cancha, cuando aprendemos a tener como esa fortaleza. La cuarta pregunta que te voy a invitar a que te hagas es, ¿cuáles son tus desafíos más comunes al intentar ser más paciente? ¿Qué puedo hacer para superarlos? Cuando hablo de desafíos, son como esos retos, obstáculos, cuando estás en medio de esa paciencia. Y por último, te vas a preguntar y vas a escribir, ¿cómo puedo integrar la paciencia en mi día a día como una práctica consciente y sostenible? Cuando tú avanzas un poquito es suficiente. Muchas veces queremos avanzar en esta medida, pero los grandes cambios arrancan de pasos cortos, ¿sí? No podemos empezar a ganar una maratón sin haber empezado a entrenar, haber ganado una primer victoria. Nosotros tenemos que ir paso a paso. No podemos ir del escalón 1 al 12 sin haber transitado los anteriores, 1, 2, 3, 4 y llegar al 12. Entonces, empezar a tener esas goticas de paciencia requiere de una decisión, y esa decisión parte cuando tú empiezas a conocerte a ti, a aceptarte como eres y también a aceptar esas situaciones que hoy la vida te está presentando, porque a veces nos negamos, no lo aceptamos y hay mucho más dolor y más frustración. Pero cuando nosotros aceptamos esas situaciones con amor, con respeto, porque hacen parte de la vida. Y como les decía ahora, a veces el dolor es inevitable. Entonces, aprender a transitar como esas situaciones, pues nos hacen a nosotros un poco más fuertes. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Gracias, papá, porque eres un hombre muy valiente y gracias a ti nos has dado tantas lecciones y a mí me has dado tantas lecciones durante estos 15 días que me tienes volando mi creatividad, escribiendo y haciendo muchas cosas que pronto ustedes van a ver. Próximamente van a poder leerme en el blog y en mi página web, que estará lista estos días, www.alejandrasalgado.com, para que estén ahí atentos a todos los cursos, talleres y al blog donde estaré desahogando todo lo que soy como mujer, como persona, como esposa, como hermana, como hija,
como amiga, como empresaria. Así que muchas gracias, Dios los bendiga. Compartan este video, compartan todo lo bonito que aprenden y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, aquí los voy a leer en mi podcast. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Hoy hemos finalizado este episodio donde la acción desde tu ser marcará la diferencia en tu hacer. No olvides suscribirte y compartir con todo tu entorno esta información. Conviértete en un agente de cambio.